Eh, bueno, ahora vamos a estar hablando con... ¿Ya lo tenemos en línea? Ah, mirá, yo no lo sabía. Estamos en línea con Hernán Madera, el periodista y amigo Hernán Madera. Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mario? Uy, uy, uy. Qué bueno que te tengo en línea porque y bien comunicados, porque a veces lo hacemos con teléfonos en el interior del país y no siempre las señales son de las mejores. Vos sabés, ¿no, Hernán? Que las Sí, sí, lo sé. comunicaciones... ¿Me escuchás bien, Mario? Yo te escucho perfecto. Hernán, Listo. vos has escrito una trilogía que salió en ámbito financiero sobre los orígenes de un imperio. Y la verdad es que yo te voy a invitar a que te tomes los próximos minutos para hacernos una síntesis de esta investigación que vos hiciste y la plasmaste en 3 notas periodísticas, y ahora pretendería yo, aprovechándome de tu estudio, sacrificio y esfuerzo, para que le comuniques a nuestra audiencia cómo es la historia, esta historia de un imperio que se llama Estados Unidos. Y después yo te voy a ir haciendo algunas preguntas, porque también es de mi interés hacerte algunas preguntas en particular, pero creo que tus notas valen la pena que vos las resumas. Perfecto, Mario. Mira, primero que nada te digo que yo fui parte de la cátedra de Historia de Estados Unidos de la UBA como en la base de la pirámide como adscripto, Ajá. y agradezco al jefe de cátedra, Pablo Pozzi, que fue 30 años jefe de cátedra de Historia de Estados Unidos en la UBA, que yo me formé con él. Aparte de que yo, primero que nada, soy licenciado en inglés y tuve con la profesora también de Historia, Susana Biasi, Historia de Estados Unidos, en la licenciatura en inglés en la Universidad de El Salvador. Mira, casi siempre se hace una comparativa, que es un error hacerlo, pero casi siempre se hace una comparativa entre los orígenes de Estados Unidos y los orígenes de la América Española. Ujú. Y son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los ingleses cuando llegan, que lo hacen como un acto de atrevimiento y o sea, de provocación hacia las potencias del momento, que son España y Portugal, y fundan una colonia que no sabían si les iba a dar ni 2 pesos con 50, pero lo hacen como una provocación para violar el Tratado de Tordesillas. Claro. Entonces fundan Virginia, pero ellos no encuentran nada de lo que encontraron los portugueses ni los españoles, ni los portugueses en África, por ejemplo, y los españoles en América. No encuentran metales preciosos, no encuentran una civilización precolombina, no encuentran indígenas en cantidad, encuentran nómades y no tribus con mucha población. Entonces tienen que hacer algo totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces dicen, bueno, tenemos un montón de problemas religiosos. Inglaterra, vos sabés que tuvo un montón de problemas Sí. religiosos. Bueno, le cortó la cabeza a su rey porque era católico, tuvo un montón de guerras civiles. Entonces dicen, vamos a mandar a los disidentes religiosos a estas nuevas tierras. Y aparte, el que quiera, que el que se le cree que puede hacer algún tipo de negocio en América, también le vamos a dar la posibilidad de hacerlo, dividiendo todos los territorios en estados. Mm. Perfecto, entonces mandan a los disidentes religiosos, a los que quieren hacer negocios, y ellos van creando diferentes estados. Hay estados católicos, como Maryland también, no es que son todos protestantes, pero lo que sucede es que Inglaterra no puede controlar sus colonias de la manera casi opresiva como las controlaba España, porque tenía guerra civil y pasaba de guerra civil en guerra civil. Ujú. Entonces, vos tenías un Estados Unidos que crecía, protegido por la flota imperial, o por la flota real en ese momento, pero que era autónomo, era prácticamente autónomo, Mario. Tan Claro. autónomo era que las legislaturas estaduales de las colonias que existen, las legislaturas son previas a la Constitución, ¿viste? Como acá dicen las provincias son Sí. preexistentes a la Constitución. Las legislaturas estaduales son preexistentes 150 años a la Constitución de Estados Unidos. Mm. Y eran elegidas, bueno, por los pequeños y medianos propietarios rurales, obviamente por los que tenían propiedad, no es que era una democracia como la actual. Entonces Estados Unidos creció protegido y al mismo tiempo autónomo. Entonces cuando Inglaterra se convierte en imperio, ¿no? Y conquista India, por ejemplo, vos sabés que los impuestos que trata de poner en Estados Unidos tienen que ver con la conquista de India, el impuesto al té, por ejemplo. Claro. Estados Unidos dice, me fui, chao, yo ya no tengo más nada que hacer acá, ¿viste? Esto ya no me sirve.
O sea, ya no es autonomía con protección gratuita. Que vos sabés que era tan lúcida la élite británica que se daba cuenta de lo que había hecho y no sabía cómo echarlo para atrás. Claro. ¿Viste? Por eso ellos se ocuparon muy bien de cuando le arrebataron Quebec a los franceses, de hacer algo totalmente distinto. ¿Viste? Porque si no iba a suceder lo mismo. Por eso es que Quebec, que es la colonia 14, porque siempre se habla de las 13 colonias, la colonia 14 era Quebec, no se acopla a la guerra de independencia, Mario. Ah, mira, claro, no lo sabía eso. Sí, sí, lo tenés En vos cambio, escrito, bueno, sí, sí. sí, Quebec, o sea, en 1767, Gran Bretaña derrota a Francia y se queda con Canadá. Entonces ahí los británicos tenían que decidir qué hacían. Y lo que hicieron fue algo muy parecido a lo que habían hecho los franceses y lo que hicieron los españoles. Pactaron con la Iglesia Católica, que tenía mucho poder, por supuesto, en Quebec, y pusieron un gobernador designado, no dieron muchas libertades, pero bueno, porque habían cometido un error con las 13 colonias, ellos se daban cuenta. Y bueno, Quebec siguió siendo independiente hasta el día de hoy, que es Canadá, Mario. De hecho, Claro. el gran fracaso de Estados Unidos, que lo intentó 2 veces, fue nunca haber podido anexarse Canadá. Ujú. Y lo intentó 2 veces. Pasa que la historiografía yanqui, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve tan propagandista que son cosas que quedan como olvidadas, ¿viste? Como se terminan borrando. Pero sí se pudieron expandir hacia el oeste y hacia el sur, con México. Claro, por supuesto, se expandieron hacia el oeste, se expandieron hacia el sur, siempre evitando la guerra con el imperio del momento, con Gran Bretaña, porque las veces que fueron a la guerra con Gran Bretaña o por Canadá las perdieron, las 2 veces, pero, y claro, Estados Unidos tenía una vocación expansionista y se expandió todo lo que pudo. De hecho, la idea en un momento cuando invade México, vos sabés que ellos llegan hasta Ciudad de México. Sí. Y la idea era anexarse todo México, no anexarse solo el norte. Pero las rivalidades entre el norte y el sur de Estados Unidos, entre el norte industrial y el sur agroexportador, eran tan fuertes que lo que se termina anexando Estados Unidos es la parte no poblada de México. ¿Por qué? Porque la idea del sur también era poder esclavizar, aparte de esos indígenas mexicanos, extender la esclavitud. Y el norte no quiere, o sea, el tema de la esclavitud es central. Estados Unidos es más pequeño de lo que podría ser por la esclavitud, Mario. Triunfa el pequeño Estados Unidos de alguna manera. Por eso nos anexan Cuba. Uno dice, ¿cómo puede ser que Estados Unidos no se haya anexado Cuba? Por las rivalidades entre el norte y el sur de Estados Unidos, de que el norte no quería más esclavitud, e impidió todo lo que pudo la anexión de Cuba, que hubiera provisto de muchísimos esclavos al sur y bajado el precio, porque los esclavos tenían un precio muy inflacionario, Mario. Vos pensás que en 1807 Gran Bretaña prohíbe en Occidente la esclavitud, prohíbe el tráfico de esclavos. Sí, sí. Y pone su flota real a disposición de perseguir el tráfico de esclavos. Y ellos, bueno, lo de Cuba es interesante porque efectivamente Cuba también tiene resistencias internas. Sí, por supuesto. Bueno, después ya en 1898 ellos van a ayudar sí, 1890 y pico, a los cubanos a que se independicen de España, al tiempo que le van a marcar en 1903 la enmienda Platt, con la cual casi la anexan a Cuba. Y buena parte del conflicto, que muchas veces no se entiende en la actualidad, es que Cuba ha luchado por su independencia porque no ha querido ser anexada a los Estados Unidos, y siempre ha habido dos sectores, uno más proclive a ser parte de los Estados Unidos y otro más proclive a ser una Cuba más caribeña y latinoamericana, ¿no? Por supuesto que es la que es hoy. De hecho, es la que Estados soy. Unidos, claro, porque lo que sucede es que después del final de la Guerra Civil, Estados Unidos no tiene más forma de integrar a Cuba que haciendo a ciudadanos a todos los negros cubanos, a toda la población afroamericana cubana. Vos fijate la situación que uno diría de limbo
o la situación rara en la que está Puerto Rico, porque Estados Unidos no sabe qué hacer bien con Puerto Rico, ¿entendés? Sí, sí. O sea, porque no tienen ni idea de qué hacer con Puerto Rico, porque no quieren que tenga no quieren que tenga dos senadores. O Sí. sea, y yo conozco Puerto Rico es un país bien del tercer mundo, Mario. Ajá. Es un país bien del tercer mundo, porque están en esa situación, viste, con Estados Unidos que no sabe, porque en un momento se toma la decisión de no anexar más. O sea, y si se anexa territorio despoblado. Por ejemplo, Groenlandia en 1950, Estados Unidos ofreció comprarla. Y Sí. después, como todo se repite como farsa, hace 2 años Trump también ofreció comprar Groenlandia, que la primera ministra danesa dijo que era un insulto, ni le contestó. Ujú. Pero en 1950 Estados Unidos en serio intentó hacerlo, comprar Groenlandia, pero porque es un territorio despoblado, Mario. Claro. Sí, sí. Bueno, tienen efectivamente, tienen como pueblo elegido. ¿Qué nos puedes decir de esa misión que se autoatribuye, por lo menos una franja, quizás la franja sajona de los Estados Unidos, que se autoatribuyen la idea de ser el pueblo elegido, es decir, prácticamente el pueblo que nos guiaría a todos no solo a todos los americanos, sino a todos los humanos, ¿no? Sí. Eso, ¿en qué época tuvo plena vigencia? ¿Cuándo se está apagando en la actualidad? No, lo que pasa es que ellos, Tocqueville, viste, dicen en Democracia en América, en el tomo 1, que no se puede discernir bien lo que es puritano de lo que es inglés. Ujú. Pero en todo caso, sea puritano, sea inglés, los dos son vocaciones imperialistas. Claro. Entonces yo te diría que lo puritano potencia lo inglés y lo inglés potencia lo puritano. Ujú. ¿Me entendés? Porque ¿qué es lo que hacen los ingleses? A todo ese puritanismo que se adueña de el mito, o sea, el mito de Estados Unidos es un mito puritano, no es un mito inglés. Claro. ¿Entendés? Es un mito puritano, llegaron del Mayflower, y es mentira, porque en realidad la primera colonia que se funda es la colonia de Virginia, no Ujú. Massachusetts. Pasa que el mito es muy importante. Ahora, ¿cuánto hay de real en el mito? Y mucho. O sea, mucho porque esa gente quería fundar un nuevo mundo, son gentes sectas, son radicalizados, ¿entendés? O sea, están dispuestos a absolutamente todo, se gurquean entre ellos, se pelean y se van a fundar otras colonias. Bueno, Connecticut, Rhode Island, son desprendimientos gurkas de la primer colonia que es Massachusetts. Ujú. Así que yo te diría que lo tienen desde el inicio y que viene del imperialismo inglés con toda la parafernalia o la escenografía y la coreografía puritana. Claro. ¿Viste? Nosotros queremos fundar un nuevo mundo. ¿Qué nos puedes decir de Eh, la doctrina Monroe? la doctrina Monroe, que es cuando Estados Unidos pierde la guerra, o sea, en 1812, aprovechando un avance napoleónico, Estados Unidos invade Canadá. Y los británicos los hacen pelota, le queman la Casa Blanca y le prenden fuego el Capitolio. Ujú. Y los derrotan. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que viene? Viene una doctrina que Estados Unidos, por supuesto, no la cumplió. De hecho, fíjate que a Rosas no lo ayudan Así es. o sea, bueno, pero entonces Estados Unidos lanza una doctrina que es una provocación a Gran Bretaña. Todo el siglo XIX es Estados Unidos viendo cómo limita a Gran Bretaña, cómo le corta, o sea, cómo se defiende de alguna manera, ¿viste? Ujú. Porque Estados Unidos no era la potencia que ni por casualidad la potencia que soy, ni la potencia que era en 1900, ¿no? Pero esto Claro. te digo, hay algo muy clave de Estados Unidos, no se achicaron, nunca se achicaron. O sea, si Gran Bretaña quiere invadir, que invada. Por Ujú. ejemplo, la doctrina Monroe nace eso, como una provocación a Gran Bretaña. Nunca la cumplen hasta 1895, que ahí los geopolíticos, los historiadores, nos gusta otra fecha, pero la gente que estudia geopolítica dice 1895 es el año clave en el que Estados Unidos impide que el Imperio Británico intervenga en Venezuela. Por Ujú. una deuda, no, sí, por Guyana era, ¿no? Por la mitad de Guyana iba a ir a la guerra el Imperio Británico contra Venezuela y Estados Unidos se pone del lado de Venezuela. Pero igualmente Venezuela no se queda con la mitad de Guyana tampoco, es como que hay un empate, pero Estados Unidos como que de alguna manera
impide ya el avance o sea, le dice, vamos a la guerra. Si vos haces esto, vamos a la guerra. Claro. Los historiadores dicen, Charles Beer, que es un gran historiador, dice que Canadá se negó a ir a la guerra con Estados Unidos, que prácticamente en realidad era, o sea, Canadá ya como que tenía una semi-autonomía. Vos sabés que Canadá es un reino, ¿no? Sí. Es el reino de Canadá. Eso es algo que no se sabe mucho. De hecho, los canadienses no lo saben. Hay encuestas que no se sabe bien cómo está constituido. De hecho, como no quieren quilombo, el país se llama Canadá. Sí. No se llama ni reino, ni república, ni estado, ni Canadá. ¿Viste? Y cuando ganan los liberales le ponen Royal Army, o sea, ejército real, y cuando ganan los liberales sacan el real, y cuando ganan los conservadores le ponen real. ¿Viste? Entonces, están en una situación muy rara, bueno, Australia también. Entonces, bueno, la doctrina Monroe viene de eso. ¿Cuándo la ponen en práctica? 80 años después, en la situación, en el problema que hubo con Venezuela. Claro. Que la gente que estudia geopolítica dice, bueno, ahí empieza el cambio de imperio. Ahí es cuando uno diría la pandemia, ¿viste? Bueno, la pandemia empieza a ser el cambio de Estados Unidos a China. Bueno, la gente que estudia geopolítica, que a veces exagera, yo creo que el cambio empieza a ser, Mario, en 1865, cuando Gran Bretaña y Francia no intervienen en la guerra civil estadounidense. Ajá. Ese era el momento de parar a Estados Unidos. No lo pararon y se transformó. Pero como nos quedan pocos minutos, voy a hacer un salto histórico y vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. Así, lamento porque el tiempo, viste, Hernán, no nos va a permitir obvio, no te das problema. Recorrer todo. Todavía Estados Unidos no era la gran superpotencia. Bueno, está la Primera Guerra Mundial, está la Segunda que empieza en 1939 y emerge entonces sí la gran superpotencia con los organismos financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, que conocemos, pero ya sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no nos contás cómo se produce esta última reconversión que tiene que ver con esta hegemonía que empieza a nacer ya a escala planetaria, que se va a agudizar definitivamente a partir de 1991 cuando cae la Unión Soviética, pero no nos va a quedar tiempo para tanto. A ver, contanos un poquito ese tiempo. Estados Unidos, igual que Europa Occidental, apostaba a que Hitler vaya a la guerra contra la Unión Soviética. Esto es algo que la gente que sabe de historia, o sea, esperaban que haya muchos muertos alemanes y muchos muertos soviéticos y matar dos pájaros de un tiro. Claro. Hitler los recontra, no sé cómo decirlo, les chifló, o sea, digo, los jodió cuando el tipo fue a la guerra contra Occidente. O sea, la idea de Occidente era, Alemania va a ir a la guerra contra la Rusia soviética, que crezca, y cuando aparece Molotov-Ribbentrop, Occidente se llevó una gran sorpresa. Ahí Estados Unidos no quiere participar, tiene un muy mal recuerdo de la Primera Guerra Mundial, siente que no ganó nada en la Primera Guerra Mundial. La opinión mayoritaria de la población era no participar. Los alemanes americanos recordaban la represión que hubo hacia ellos. Vos sabés que los alemanes americanos son la primera minoría étnica de Estados Unidos. Mira, no de hecho, sabía. el hot dog no se llamaba hot dog, se llamaba Frankfurter, porque venía de Frankfurt supuestamente. O sea, hubo una gran represión contra la minoría alemano-americana que ellos lo recordaban. Entonces no se quería ir a la Segunda Guerra, no se quería entrar. Bueno, lo demoran y, Roosevelt ayuda a Gran Bretaña como puede, al Reino Unido como puede, lo ayuda, pero no podía entrar en la guerra. Cuando Japón pisa el palito y destruye Pearl Harbor, ahí, bueno, Estados Unidos por supuesto entra, y después lo que sucede, Mario, es que Europa termina tan devastada, y la Unión Soviética había avanzado tanto que en un punto a Estados Unidos ya no le quedaba otra, ¿entendés? Porque su propia existencia estaba amenazada, que es ser el imperio, ¿viste? O sea, de que transformarse en el imperio. Bueno, y cuando toma la batuta, bueno, la toma absolutamente con todo, se da cuenta que necesita reconstruir Europa Occidental. Estados Unidos siempre había apostado a que Europa Occidental se haga pelota.
pero ahora se da cuenta que necesita reconstruirla, la reconstruye. De hecho, Europa Occidental, Mario, es un producto del Plan Marshall y de los empujones yanquis para que se unan, ¿viste? Y para no tener que pasarles tanta guita. Sí, sí. Eso después se le da vuelta, ¿viste? De Gaulle le pide el oro a Nixon y Nixon se ve obligado a devaluar, a salir del patrón oro. Después Europa hace lo que quiere, especialmente los franceses. Pero bueno, ahí Estados Unidos, con un Japón, que era la sociedad más adelantada de Asia, en plena lluvia nuclear y radioactiva, ¿entendés? Y destruida. Vos tenés Europa Occidental destruida y tenés a una potencia nueva, con un sistema económico novedoso, pidiendo pista. Sí, sí. Que amenazaba la propia existencia de Estados Unidos. Bueno, y ahora ¿por qué este momento es interesante en el que hablamos vos y yo? Porque todos nos preguntamos si la pandemia no es ese punto de quiebre, ¿viste? En el que somos contemporáneos a un cambio de imperio, Mario. Vos ves, ahora sí, ya nos metimos en la actualidad y nos quedan 2 minutos, me queda de programa nada más, Hernán. Pero sí, ahora metidos en la actualidad plena, ¿sentís que China marcha a sentirse a sí misma el centro del mundo, subordinando todos los factores que pueda a su propio interés, o que China va a la comprensión de un mundo multipolar con mejores márgenes de desenvolvimiento para países como el nuestro? ¿Cómo ves, y si este tránsito de imperio norteamericano a imperio oriental lo ves como inexorable o que puede haber un accidente en el medio? Mira, Mario, yo fui a China en noviembre del 2019 porque mi pareja trabaja en temas de académicos, de ciencias sociales, qué sé yo, y bueno, y pudimos ir a un par de universidades. Fuimos a la universidad de Shanghái. El director de ciencia política de la Universidad de Shanghái es uno de los 7 miembros del Politburó, así que yo, imagínate que ahí hice muchas preguntas. Bueno, esto merece otro reportaje, ¿eh? Sí, no, es que yo donde voy hago muchas preguntas, Mario. Mira, yo creo que China le falta. O sea, si vos me decís, porque nosotros siempre vamos a Estados Unidos a la Conferencia de Ciencias Sociales Yankee, que la organiza la Universidad de Pensilvania. Mira, yo te digo, el conocimiento que tienen los yanquis sobre nosotros es más que el que tenemos nosotros. O sea, el nivel de profundidad, o sea, es imperio, ¿viste? Y sabe que cuesta, sabe que hay que financiar gente, sabe que hay que poner plata. China, cuando vos ves esto, yo te hablo de este lugar porque es el que conozco, y la verdad que parece como, viste, una potencia muy, muy en sus momentos emergentes, de su conocimiento, tal vez de su conocimiento en ciencias sociales, como que el mismo Congreso, vos decías, esto le falta. Le falta maduración. Le falta, y aparte, ¿hasta qué punto están dispuestos a poner plata? Porque vos cuando querés ser imperio, tenés que poner mucha plata, Mario. Así sea así sea para tener gente adicta, ¿viste? La gente que en la Argentina está financiada por el Instituto Keito, por lo que vos quieras, ¿entendés? Hernán, ha sido magnífica esta exposición tuya, y me quedo con muchas ganas de preguntarte un conjunto de otras cosas, pero el tiempo se me fue y ya el operador me pide el espacio para la tanda de la radio, de manera que lo que puedo hacer es enviarte un fuerte abrazo, agradecerte y comprometerte a otro momento para que sigamos charlando. Cuando quieras, Mario. Un abrazo para vos, cuando quieras. Bárbaro, Hernán. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con el periodista Hernán Madera. Ustedes vieron un lujo, ¿eh?